El Señor les bendiga. Espero que dé ánimo el estudio de la palabra de Hebreos, la palabra de Dios. Espero que en la lectura de esta mañana usted pueda encontrar un regocijo y paz para su alma. Estuvimos leyendo el capítulo 8 la semana pasada, ¿no? Ahí donde encontramos aquí que nuestro Señor Jesucristo como un sumo sacerdote, Él está ministrando, digamos, en un templo totalmente diferente. No es el templo que era figura de lo celestial, así como el templo que le dijeron que se construyera, ¿no? Que era un modelo nada más y le dieron la figura. Pero ahora, ¿no? Tenemos un mejor ministerio, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es mediador de mejores que promesas, ¿no? Y está diciendo, estas son mejores promesas porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es bien importante, estamos en un nuevo pacto, porque el primero tuvo defecto. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo y lo ha plasmado en su palabra, ¿no? Está diciendo que no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Fíjese bien, dice, no como ese pacto. Él está diciendo, este nuevo pacto es totalmente diferente. No es una ampliación de ese antiguo, no es una media modificación de ese antiguo. Se está diciendo, no como el pacto que hice con sus padres. Porque una de las cosas que nosotros podemos ver es porque ellos que no permanecieron en ese pacto. Así que podemos ver que Dios está procurando y está diciendo que va a hacer un nuevo pacto. Y lo podemos ver esto allá en el libro de Jeremías 30, capítulo 31, donde nos está diciendo que Él va a venir y va a hacer un nuevo pacto. Y lo estuvimos viendo la semana pasada y estuvimos viendo acá que, bueno, ahora tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Con un nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Pero bien interesante que en este nuevo pacto dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué preciosa la palabra de Dios. Yo aquí puedo encontrar regocijo a mi alma, el hecho de que, hey, tengo paz con Dios. Gracias a Dios. Y esa paz con Dios, vea, no proviene de lo que yo he hecho. Esa paz con Dios proviene de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Vea cómo nos dice acá en Mateo 11, la palabra de Dios nos está diciendo, venid a mí, es una invitación que Él está haciendo y la misma invitación que yo le estoy haciendo a usted. Nuestro Señor Jesucristo está hablando acá y está diciendo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para qué vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vea, aquí está hablando de ese trabajo, ¿no? Está hablando de ese descanso ¿qué? De las almas, de ese trabajo que mucha gente afuera, así como estas personas que estaban aquí en Hebreos, estaban trabajando, estaban haciendo un montón de cosas para estar bien con Dios, ¿no? Pero había llegado el punto que había entrado una nueva era, como Dios iba a, a relacionarse con su gente. Y esta gente quería estar permaneciendo en esa forma antigua, ¿no? Y Dios le está diciendo, hay una forma nueva, una forma mejor, no es como aquella que hice con sus padres. Y nos está diciendo hoy, hay mucha gente hoy que está trabajando para una religión y Dios dice, venid a mí. ¿No le gustaría descansar con estos versículos que usted se puede apropiar de ellos a través de la fe?
Ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo todo. Vea, la verdad es que como estuvimos viendo siempre en el libro de Efesios dice, estaba muerto en nuestros delitos y pecados, nos dice. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Vea lo grande que es Dios, porque Dios envió a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque solo en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Esto está en Efesios capítulo 1:7. Vea, y es por las riquezas de ¿qué? De su gracia, no es mi esfuerzo, es gracia, es el favor inmerecido. Dios lo hizo porque la salvación es un don de Dios, nos está diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe nos está diciendo que debemos depositar nuestra fe en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y vea, para el que quiere trabajar para obtener algo por Dios, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que yo pueda hacer para obtener ese descanso que solo Cristo Jesús me da. Usted lo tiene que recibir. Venid a mí es la invitación. Recibe esa invitación de descanso que solo nuestro Señor Jesucristo le puede dar a usted. Así que siguiendo acá con el libro de Hebreos, ¿no? Como estuvimos viendo la semana pasada y acabamos de hacer una pequeña introducción, vea cómo empieza el 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto, un santuario terrenal. Porque el tabernáculo, dice, estaba dispuesto así. La primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada ¿qué? Lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y vea, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, el cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando a entender el Espíritu Santo con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas ante el tiempo de reformar las cosas. Muy importante, nos está diciendo cómo estaba instituido todo esto, y nos está diciendo de las cámaras que habían, nos está diciendo así acerca de cómo ministraban los sacerdotes. Y vea, una de las cosas que nosotros podemos ver acá es que la cual es símbolo para el tiempo presente, ¿no? Según se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Volvemos a escuchar la palabra perfectos. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de Mateo capítulo 5? Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso es lo único que Él requiere, la perfección. Pero, ¿sabe qué? Nos está diciendo que estos sacrificios no pueden hacer perfectos porque solo constituye de comidas y bebidas y todo. Solo es algo superficial.
Solo es algo superficial, no cambia la conciencia, no cambia nada por dentro. Así que nos está diciendo que esto estaban impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Había un tiempo en el cual estas cosas tenían que terminar y se había reformado porque ya Cristo Jesús había muerto en la cruz del Calvario y había que un nuevo pacto, pero la gente no se había dado cuenta. Estaban viviendo una religión, lo mismo que el día de hoy. Tenemos la palabra de Dios, la que nos está diciendo. Cristo Jesús nos está llamando una invitación a venir a Él, ¿no? A este nuevo pacto, pero la gente quiere estar metida en una religión donde están haciendo ciertas cosas, la cual no le van a hacer absolutamente, no van a ganar ninguna posición con Dios. No, porque Él en su palabra está diciendo cómo nos podemos acercar a Él. Y es solamente a través del sacrificio que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. Vea, una de las cosas que nosotros podemos ver es que la ley se introdujo, dice, a beneficio del hombre hasta que viniera que la simiente, está hablando de Cristo, ¿no? Esa simiente que fue dicha allá en Génesis 3:15, ¿no? La simiente de la mujer, ¿verdad? Así que vea, hasta que viniera Él. Una de las cosas que nosotros también podemos ver que la ley fue dada, ¿no? Para beneficio del hombre hasta que viniera que también la fe en nuestro Señor Jesucristo. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. El ayo era el nombre del esclavo que llevaba al hijo del amo a la escuela. Nos quiere decir que a través del antiguo pacto, yo puedo aprender, ¿no? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? Y entonces yo busco ahorita las mejores promesas en las cuales yo puedo encontrar esa perfección. Y esa es en el nuevo pacto en el cual nuestro Señor Jesucristo lo instituyó con su muerte, el derramamiento de su sangre, ¿no? Y la resurrección. Vea, porque estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. La sangre de los machos cabríos está hablando de esta religión que se había instituido, ¿no? Hasta reformar las cosas, pero ya las cosas se habían reformado, ya no tenían que hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo había obtenido esa eterna redención en la cruz del Calvario. Lo que nos está diciendo que la palabra redención está diciendo que Él nos vino a liberar, no, nos vino a rescatar, Él vino a pagar en la cruz del Calvario y ya no tengo yo por qué estar haciendo esos sacrificios, ¿no? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuáles eran las obras muertas? Mi esfuerzo. Lo que ellos habían dicho. Yo necesito confiar en nuestro Señor Jesucristo y así nos va a limpiar nuestras conciencias y de esas obras muertas, y yo puedo entregarme y servirle por amor a Cristo, por lo que Él ha hecho. Vea, así que por eso es mediador en Cristo de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Muy importante,
nosotros podemos ver acá que era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera para que el nuevo pacto entrara en vigencia. Y Él ya había muerto. Pero estas personas todavía estaban en una religión en la cual estaban haciendo sacrificios de animales y todo, lo cual no les iba a hacer absolutamente nada. Así como el día de hoy, ¿no? Tenemos la Biblia, tenemos el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio que nos está dando. Esto, la Biblia, es lo que tiene autoridad espiritual y ella nos está diciendo, ¿no? Que no necesito otra cosa, no necesito otra religión. Lo único que necesito es que rociarme de esa sangre de Cristo Jesús, recibirlo a Él por fe. Vea, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Cristo Jesús murió. Podemos ver nosotros que el nacimiento de Cristo Jesús fue muy importante, ¿no? Pero una de las cosas que vino y cambió toda la humanidad es la muerte y resurrección de Él. Porque allí usted se acuerda, allí usted puede ver que nosotros, a través de la sangre que Él derramó, paso de las sombras, de las tinieblas a la luz, del hecho de que estar en Adán a estar en Cristo. Así que nos está diciendo que porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto el testador vive. ¿De dónde? Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés a todos los mandamientos de la ley, todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y lo roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión de pecado. Esto es muy importante. Usted puede ver que la administración por la cual hay perdón de pecados es por el derramamiento de sangre. Los sacrificios del templo ya habían pasado. No hacían absolutamente. El único sacrificio por el cual tengo la redención, el perdón de los pecados, es el de Cristo Jesús, ¿no? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Yo puedo con un corazón constricto decirle: Señor, estoy arrepentido de lo que hice, estoy así arrepentido, yo no lo vuelvo a hacer y cualquier cosa. Pero si la sangre de Cristo Jesús no es aplicada a usted, no hay perdón de pecados. Lo siento mucho. Es palabra de Dios, el Espíritu Santo lo plasmó aquí. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Vea, aquí está diciendo que, vea, así como el sumo sacerdote todos los años tenía que hacerlo una y otra vez, cuando nuestro Señor Jesucristo entra, no es el santuario terrenal, sino que en el celestial, un solo sacrificio. Él murió tan solo una vez y basta. Por eso Él está sentado a la diestra. Vea, los sacerdotes del Antiguo Testamento no se podían sentar. ¿Por qué? Porque nunca estaba completo. Tenían que volver a hacer un sacrificio, después venía otro sacrificio y después otro sacrificio, pero con Cristo Jesús un sacrificio basta. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio
el pecado. Vea, no lo cubrió, lo quitó. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yo quiero que pongamos atención de esto porque aquí hay mucho donde nosotros podemos ver, ¿no? De la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de este el juicio. Vea, cada uno de nosotros tenemos una cita con Dios, tenemos un appointment, ¿no? ¿No? Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. La muerte es parte de la vida. Cada uno de nosotros un día vamos que atravesar ese río. La pregunta está, ¿vas a estar ante el juicio de Dios? ¿Vas a ir tú sin haber recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida? ¿Vas a ir tú sin haber sido rociado con la sangre preciosa de Cristo Jesús? Sí, una de las cosas que nos podemos ver que así como nosotros, ¿no? También vamos a morir, vamos a estar allá y va a venir el juicio de Dios. Depende de la decisión que tú hiciste hoy que estamos aquí en la tierra. ¿Sí? Cristo Jesús se presentó una vez más y ya no va a tener que ver más con el pecado. ¿Por qué? Porque la vez que Él fue crucificado en la cruz del Calvario, basta, fue suficiente. ¿Sí? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia del Señor, el sacrificio de Dios es suficiente. Así que, vea, yo quiero que meditemos esto. Aquí hay mucho donde nosotros podemos hablar. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El sacrificio de Dios fue hecho una vez y esa vez basta. Fue completo y por eso Él está sentado a la diestra del Padre. Pero también nosotros se está establecido, ¿no? Que muramos y después de esto el juicio. Meditemos en eso. Ahorita tenemos la opción. Vea, a usted tiene la opción de entrar en la gracia de Dios, de ser rociado con esa sangre preciosa para que usted pueda tener que remisión de los pecados y que Dios pueda decir, nunca más me acordaré de tus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo ese nuevo pacto, de esa nueva sangre, de la sangre de Cristo Jesús, y esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Está usted rociado con la sangre de Cristo Jesús? Es algo que podemos meditar y es algo que podemos hacer el día de hoy, recibirle a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amado Padre, le doy gracias por el tiempo que me dio de comentar o de leer la palabra de Dios este día. Espero que sea de bendición para algunas personas en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.